Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno. Esta noche, lastimosamente, bueno, no tan lastimosamente, pero esta noche llegamos a la última parte de nuestra miniserie sobre Pedrito. Sobre Pedro. Ya hemos conocido al pescador, hemos acompañado al discípulo del mar y hoy veremos cómo Dios transforma a un hombre imperfecto en una roca para su iglesia. Antes de comenzar, nuestras lecturas, vamos a conocer algunas curiosidades bíblicas sobre Pedrito. Curiosidad bíblica número 1. Jesús cambió el nombre de Simón por Pedro. Sí, antes Pedro se llamaba Simón. Vean la serie de The Chosen. La recomiendo muchísimo. Ahí van a entender muchas cositas que a lo mejor si eres malo para leer como yo, The Chosen te va a ayudar a entender muchas cosas. Y es muy buena serie. Curiosidad bíblica número 2. Pedro aparece más veces que cualquier otro discípulo en los evangelios. Y también es uno de los discípulos cuyos errores conocemos mejor. Aleluya. Los discípulos lo tomaban como muy de ejemplo, entonces anotaban de ejemplo sus errores, pobrecito. No es el único que cometió el error tampoco, pero sí es uno de los que cometió más errores, al menos de lo que está escrito, porque acuérdense, hay poquitas cosas escritas, hay cosas que no conocemos. Curiosidad bíblica número 3. Pedro estuvo presente en algunos de los momentos más importantes del ministerio de Jesús. Y aún así seguía aprendiendo cada día porque, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que escucha, nunca terminas de aprender. Métetelo bien en la cabecita. Nunca terminas de aprender. Nunca. Y ahora vamos a continuar con su historia. ¡Qué emoción! Me encanta, de verdad que estoy muy feliz. Bueno, vamos a comenzar con el primer cita bíblica que vamos a leer en este video. Está en Juan, capítulo 18, que aquí no se ve, pero es el capítulo 18, para que me crean. Ahí está, 18. Arresto de Jesús. Vamos a leer solamente dos versículos. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Ya. Habiéndolo encontrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Déjeme confirmar si es que aquí termina el versículo o sigue más adelante. Sí, ahí termina el versículo. Aleluya. Amén. Estoy gozosa, perdón. Cuando llegaron para arrestar a Jesús, Pedro reaccionó inmediatamente. Es verdad que no reaccionó de una manera ideal. Pedro, literalmente, vamos a hablar bien las cosas, pan, vino, tomó una espada y le cortó la oreja a alguien. Se la cortó. Para que estén más tranquilos, Jesús después le arregló la orejita a Malco. Pobre Malco, le arregló la orejita. Trató de defenderlo. Lo único que quería hacer Pedro era defender a su maestro. No me gusta mucho que usen esto para hacer mala fama a Pedrito. Ustedes se han pensado, se han puesto a pensar qué harían ustedes si atacaran a alguien que aman tanto, a alguien
parecemos mucho a Pedro. Queremos defender aquello que amamos. Queremos defender nuestra fe. Queremos defender a la persona que queremos. Pero a veces lo hacemos de una forma equivocada. Y eso fue lo que creo que le pasó a Pedro. Se equivocó. Como dijimos antes, Pedro es de los que tiene los errores anotados. A veces respondemos con enojo. A veces hablamos antes de pensar. A veces olvidamos la paciencia que Jesús nos enseñó. Y aún así, Jesús no dejó de amar a Pedro. Lo corrigió, lo enseñó y siguió caminando con él. No sé si tú entiendes lo que está pasando aquí, pero de verdad que siento un gozo interno inmenso porque estoy aprendiendo tanto a través de esto. Espero que tu vida sea bendecida a través de estos videos. A ver, la segunda cita bíblica está en Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62. Esta vez vamos a ver los errores de Pedro, parece. Pedro niega a Jesús y pretendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro lloró. Esta es una de las partes más tristes de la historia de Pedro, porque Pedro amaba profundamente a Jesús. Lo que estábamos hablando antes, Pedro amaba a Jesús. No era algo que, bueno, es muy difícil describir la relación que tiene un rabí con sus discípulos, pero lo importante aquí es que Pedro amaba a Jesús, y sin embargo lo negó. Siempre me pregunto cómo se sintió Pedro cuando escuchó cantar al gallo. ¿Cómo habrá sido recordar las palabras de Jesús? ¿Cómo habrá sido comprender lo que acababa de ocurrir? Porque Pedro no era un enemigo, era un discípulo, era un amigo, era alguien que amaba a Jesús. Y quizás por eso mismo el dolor fue tan grande. A veces también cometemos errores que nos duelen, errores que desearíamos borrar. Pero la historia de Pedro nos recuerda que nuestros peores momentos no tienen por qué ser el final de nuestra historia. Muchas veces igual negamos a Jesús, de alguna u otra manera. A veces cuando nos preguntas si es que vamos a la iglesia o si creemos en Dios, a veces sin querer lo negamos y decimos: no, es que yo no voy a la iglesia,
No, es que mi mamá me lleva, mi papá me lleva. Y así negamos a Jesús. Hay muchas formas de negar a Jesús. Y creo que juzgar a Pedro por haberlo negado no es algo correcto. Y eso es lo que me encanta de Pedro. Pedro es muy humano. Se equivocó muchas veces. Pero Jesús, y escúchame bien, Jesús no lo abandonó nunca. Jesús no lo abandonó. Nunca, nunca, nunca. Bueno, estoy mostrando aquí la parte de la crucifixión. Léalo si quieren. No lo voy a leer. Está en Juan, capítulo 19. El capítulo 19 es de toda la crucifixión de Jesús, parece. ¿Por qué no lo voy a leer? Porque tengo planeado hacer un especial de Jesús y no quiero adelantarme. Pero vamos a hablar de Pedro, porque Pedro es nuestro personaje del que estamos hablando el día de hoy. Es el último capítulo, no lo olviden. La Biblia no nos cuenta exactamente dónde estaba Pedro durante cada momento de la crucifixión, pero sabemos que aquella fue una noche difícil para todos los discípulos. Me imagino a Pedro recordando todo lo que había vivido junto a Jesús, las caminatas, las enseñanzas, los milagros, las conversaciones junto al mar, y quizás también recordando su propia negación. Debe haber sido una mezcla de tristeza, confusión, dolor y miedo. Pero incluso cuando los discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo, Dios seguía obrando. Amén. Ahora vamos a leer Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, me pasé pero no importa. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y aquí recordamos uno de los momentos más hermosos de toda la historia de Pedro. Después de todo lo ocurrido, Jesús volvió a buscarlo, no para avergonzarlo, no para recordarle sus errores, no para hacerlo sentir culpable. Para Jesús, bueno, si Jesús hubiera sido humano, hubiera sido fácil decirle: pero Pedro, si tú me traicionaste, pero Pedro, si tú me negaste, Pedro, tú me negaste 3 veces, Pedro, tú dudaste y caíste al mar, Pedro, tú cortaste la oreja de un soldado de Malón, no me acuerdo cómo se llama. Hubiera sido muy fácil para Jesús reprocharle todas esas cosas,
es una de las enseñanzas más hermosas de la vida de Pedro. No fue perfecto, no siempre tomó buenas decisiones, no siempre entendió todo, pero siguió volviendo a Jesús, y Jesús nunca dejó de buscarlo. Bueno, antes de irme me gustaría darte una pequeña resumen de la historia de Pedro en general, porque igual faltaron algunas cositas. La historia de Pedro se ve muy clara. Él es llamado por Jesús, deja su trabajo y sigue a Cristo. Es uno de los primeros que reconoce a Jesús como el Mesías. También es quien camina sobre el agua brevemente, pero después duda. Tras la resurrección, Jesús le confía el cuidado de su iglesia, y en los hechos Pedro se convierte en un líder poderoso, predica con valentía, realiza milagros y es clave en la expansión del cristianismo. Así que al final es una roca sobre la que Jesús edifica su iglesia. Eso puede dar un cierre bien potente para la vida de Pedro. Y ahora te voy a dejar una pequeña reflexión sobre Pedrito en general, para tu vida, para mi vida. Aunque él era un hombre común, con dudas, errores, miedos, Jesús lo transformó. Y para una persona hoy, eso significa que no se trata de ser perfecto, sino de dar pasos de fe. Reconocer las propias debilidades y seguir a Jesús con sinceridad. Así que como Pedro podemos empezar donde estamos, con nuestras fallas, y dejar que Dios nos guíe paso a paso. Amén. Y así terminamos con nuestra miniserie sobre Pedro. Conocimos al pescador, conocimos al discípulo del mar y finalmente conocimos a Pedro, la roca. Un hombre imperfecto, un hombre que se equivocó, un hombre que aprendió, un hombre que fue transformado por el amor de Jesús. Y espero que este video bendiga tu vida. En el video pasado reflexionamos mucho más, hablamos muchas cosas, pero este video vamos a hacerlo más simple. Descansa, relájate y recuerda, puedes escribir historias hermosas, incluso con personas imperfectas. Buenas noches, que Dios te guarde, te cuide, te guíe, te bendiga siempre. Nunca dejes de mirar el blanco perfecto que es Dios. Y no te olvides, somos humanos, cometemos errores. Que tú hayas caído no significa que no puedas volver a los brazos de nuestro Creador. Él te va a recibir con los brazos abiertos y con mucho amor. Dios te guarde, te bendiga siempre. Amén. Adiós, descansa.